Buenas tardes. Se está desarrollando la actividad de la divulgación sobre el contrato, la parte de la legislación laboral dentro de la organización LIT Garzón por medio de un video debido a los procesos que se realizan post pandemia, también por la dificultad de que reunir a los empleados de la empresa LIT Garzón. Entonces se realizará un video en el cual tocaremos algunos puntos que se han visto, se han conocido dentro de la organización y comenzamos. Vamos a dar inicio con la presentación de la compañía, que la empresa LIT es una LIT Garzón, es una empresa dedicada a logística, turismo y distribución dentro del municipio de Garzón. Tienen un gran proceso, arrancaron desde el 2013. Para el 2025 esperan tener una mayor participación del mercado. Nos estamos en este momento dirigiendo al área de distribución, el cual tiene un contrato diferente al área de transporte de carga y transporte de pasajeros. Primero vamos a dejar algo claridad. Para hablar sobre un contrato de trabajo, se deben identificar las partes de este mismo. Es decir, se debe identificar con nombre, apellido, el empleador y el empleado. También se va a hablar sobre la fecha, inicio y duración del proceso, si es necesario. Es decir, no siempre los contratos tienen un tiempo determinado. Algunos son determinados por un labor o una actividad que se esté realizando. Otros simplemente son a término indefinido, es decir, que su naturaleza no depende del crecimiento de un tiempo o de una obra. Entonces, esa es la diferencia. El domicilio de la compañía tiene que estar estipulado dentro de un contrato de trabajo si lo tenemos, porque también estamos hablando de que hay un contrato verbal y hay un contrato escrito, el cual que vamos a demostrar ahorita. Pronto vamos a dar un ejemplo y vamos a identificar también las partes para que tengan claras sobre este tipo de contratos. Ok, vamos a identificar dentro del contrato del señor Nicolás Mesa, cual se encuentra acá. Vamos a identificarle las partes, como se decía. Se identifica y las flechas las está señalando el nombre del representante legal y el nombre del empleador. También hablamos de la fecha y duración del contrato. Identificamos que acaba desde el 9 de diciembre hasta el 9 de febrero. Es decir, que no es un contrato a término indefinido. Hablamos también del domicilio de la empresa y es donde se va a desarrollar la actividad de la persona que se va a contratar, en este caso de Nicolás Mesa. También se hará la descripción o categorización del profesional o puesto de trabajo. En este caso, identificamos que va a ser un área de bodeguero. Es decir, muchas veces por hacerlo más práctico se le ponen diferentes tareas o mayor cantidad de tareas a una sola persona, pero que no son del trabajo de él. El contrato lo que nos va a permitir es identificar nuestro rol dentro de la compañía, cuáles van a ser nuestras actividades y cómo se deben proceder delante de ellas, frente a ellas. Aquí también hablamos del monto salarial. Vamos a dejar algo claro, un empleado no puede ganar menos del mínimo. Entonces, este contrato fue en el año 2021, se muestra el salario básico que hay en ese momento, también su pago que va a ser mensual, el cual se identifica dentro del proceso. Estas son las partes, entonces vamos a dejar claro la identificación de esto. Esto hace que un contrato sea legal, es decir, que cada persona que tenga su contrato a la mano identifique sus partes, es decir, esto es un contrato legal que cumple con la identificación, que cumple con un tiempo determinado, la ubicación donde vamos a desarrollar, qué tipo de papel vamos a desempeñar dentro de la compañía. Esta es la parte de la identificación. Vamos a pasar ya al área de
del tipo de contrato. Como les estaba diciendo, hay diferentes tipos de contratos. Está el contrato laboral escrito y está el contrato laboral verbal. El, Vamos a tratar el escrito, que es como el que se utiliza dentro de la compañía de Leite Garzón. Y aquí dentro de este tipo de contratos vamos a identificar cuál es el que se usa para el área de distribución. Tenemos un contrato por hora y labor, como lo dice, está sesgado a un proceso o a un crecimiento, a un desarrollo de las actividades que se realicen dentro de la compañía. También está el contrato a término indefinido o término fijo. El término fijo fue el que, como se veía en el de Nicolás Mesa, que se identificó en la fecha de inicio y la fecha de terminación del contrato. También está el contrato a término indefinido, que es el que habíamos mencionado, que no se le pone una fecha de finalización porque no depende de una hora, un labor, o no está determinado el tiempo que va a durar ese mismo proceso. Un contrato de aprendizaje que se utiliza para los servicios SENA, para mi primer empleo, que son los tipos de contratos que se realizan. O está el ocasional o de accidentalidad. Ese lo vemos a veces para los reemplazos, normalmente es el que se usa dentro de la estructura de la empresa de Leite Garzón. Ok, miren, todos estos contratos que hablamos ahorita, el ocasional, el temporal, el de aprendizaje, el de término definido, el término fijo y el labor, tienen las mismas características que hablamos al inicio. Es decir, que si un contrato no está identificado, o un contrato no tiene nuestro domicilio, no tiene la fecha que inicia, no tiene la naturaleza del trabajo, el puesto, no tiene el valor de que se va a pagar, es un contrato que no cumple con las características mínimas para decir que es un contrato legal. También vamos acá a tocar un poco el tema de la suspensión. Esto lo vamos a abordar de diferente manera en la parte de la indemnización, pero quiero que lo veamos de esta manera, así a grosso modo. Por fuerza mayor o caso fortuito de nada temporalmente impide su ejecución. Esto por detención preventiva, por, pues como hacemos un arresto domiciliario o algo por el estilo, por muerte o inhabilidad del patrón, por suspensión de actividades o clausura temporal de la compañía, por licencia o permisos temporales, o por ser llamados a servicio militar. Eso se pueden decir que es una suspensión del contrato por el momento. Vamos ya a hablar de la parte de la indemnización que les mencioné hace un momento. Perdón, les muestro por acá. Okay, pues, bueno, esto ya la descripción de la presa. Okay, esta es una terminación por justa causa de un contrato. Esto, aquí hablamos más aquí lo hablamos de la perspectiva del patrón o el empleador. El haber sufrido un engaño por parte del trabajador mediante una prestación de certificados falsos, pues en la parte de la admisión o tener aprovechamiento indebido. Creo que eso dice tal como es. Haber engañado al empleado por parte del trabajador. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos grave de indisciplina que incurran el trabajador en sus labores contra el empleador, miembro de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. Estos hechos que suenen que no se consideren muy relevantes en un proceso normal, vemos que tiene una consecuencia fatal dentro de un contrato. Puede ser una terminación justa por parte del empleador y no hay remedio. Se debe respetar porque hace parte de la ley. Todo acto de dañar de manera intencional las partes relacionadas con el trabajo, es decir, maquinaria, planta, algún proceso indebido, eso va para terminación del contrato. Y todo acto inmoral o delictuoso del trabajador por parte contra el empleador o en sus áreas. Por lo tomamos, no solo los empleadores, no solo los empleados tienen derechos, también tienen deberes y también tienen unos lineamientos los cuales se tienen claros para poder hacer para
proteger al empleador, así como el empleado es protegido por medio de indemnizaciones, por licencias. De igual manera, el empleador también tiene un sistema de protección, como es el que hablamos de una terminación de justa o de contrato. Pasamos a un tema ya un poco más abierto, un poco más sesgado a la parte de la mujer, porque hablamos de las licencias o incentivos para la adecuación de atención de cuidado recién nacido. Esto se aplica actualmente solo para las mujeres en una parte, porque también hablamos ya, vamos a ver cómo esta parte también afecta al padre o tiene permiso la licencia de 2 semanas, que vamos a hablar un poco más adelante, pero vamos a comenzar con las mujeres. Bueno, hablamos de que las mujeres tienen 18 semanas en época de parto, su remuneración va a ser igual al salario mínimo si gana el salario mínimo. Eh, Esto, mejor dicho, su salario se mantendrá igual. Normalmente se toman 2 semanas antes del nacimiento que se tiene planeado y las 16 después. Esto es importante tener en cuenta que si la mujer tiene un salario que tiene como algún tipo de bonificación, digamos en este caso por ventas o algo por tareas realizadas, se van a tomar el consecutivo del último año y se hará un promedio. Si la persona lleva menos de un año, se tomará el tiempo que lleva y se hará el promedio correspondiente. Todo esto permitirá que la madre sea protegida. Si en dicho caso la mamá fallece o tiene una enfermedad postparto o algo similar, estas semanas se realizarán o tendrán como un tipo de traslado o una custodia al padre. Entonces, como hablábamos, el padre también sale beneficiado de este proceso. Eh, También tenemos en cuenta la licencia de los niños que nacen prematuros. Como decía, pues normalmente se programa el parto, se le da 2 semanas antes y se toma las 16 para adelante después del posparto. Pero si es prematuro, es decir, que llegó sin previo aviso, se toma ese tiempo del nacimiento y se corren las 18 semanas, no solo las 16 normales, sino las 18 semanas común y corriente. Hasta aquí ya llegamos al padre, la parte de los padres. Identificamos cómo el padre tiene derecho a 2 semanas de licencia. Hay que tener en cuenta algo muy importante, no solo a los hijos biológicos, sino que también a los de su pareja permanente o cónyuge. Entonces las licencias son remuneradas, se le da el mismo manejo de la parte de la madre para la remuneración de la licencia. Creo que ya pasamos a la parte de la indemnización por falta de pago. Si el empleador, como hablábamos, también tiene derechos, también tiene unos deberes con sus empleadores. Si una persona no hace el respectivo pago correspondiente, por cada, por cada día de retraso se sumará un salario diario de la persona que estaba trabajando actualmente con él. También hay que tener en cuenta que si no llegan a un acuerdo por parte del empleador y el empleado, el empleador puede depositar ante un juez de trabajo el pago correspondiente para el empleado y entonces ahí subsana como su deuda, obviamente si corresponde a un debido pago, si está haciendo un buen proceso. Creo que eso es lo que tengo por decir de la parte laboral, de un contrato, de su indemnización, de su licencia maternal en estos días. Espero que les sirva mucho.